Listo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy estaremos hablando del Salmo 66, comenzando ahí, que el Salmo 66 lo escoge en el versículo 16, porque exactamente el título de hoy va a hablar sobre la oración, la importancia de la oración y cómo nos relacionamos con Dios. Entonces, el Salmo 66 en realidad al comienzo es básicamente una alabanza. Si leyeran la Biblia en el Salmo 66, observarían que el salmista, porque no dice exactamente si es David que lo hace, pero no lo menciona, el salmista dice que se está dirigiendo al músico. Entonces es una alabanza, de hecho, y lo bueno de esta alabanza es que va adornada con una oración. La oración comienza aquí en el versículo 16. Entonces, hoy estaremos hablando sobre eso mayormente, y es la razón por la cual hemos cogido este versículo. Y ahí en adelante vamos a estar haciendo unos cuantos versículos, capítulos más de la Biblia que tienen que ver con lo que es la oración y la importancia de la oración. Entonces, dice el versículo 16, dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho en mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Bendito sea su nombre. Entonces, como pueden ver, el salmista aquí, más que muchas oraciones por parte de los salmos, aquí podemos observar el cual el salmista está de cierta forma haciendo una oración al Altísimo, al Creador. Entonces, la razón por la cual traemos este tema en el día de hoy es que en realidad la iglesia por demás es pobre en oración. Es sumamente pobre, y realmente es una necesidad poder orar. Amén. ¿Por qué? Porque poder orar es, de cierta forma, reanudar esa relación con Dios. De hecho, puedes reanudar esa relación con Dios aún cuando vienes del mundo, porque incluso cuando estuvimos en el mundo, nosotros de cierta forma orábamos. El gran problema de la oración es que la oración tiene que ser certera, tiene que tener una dirección para poder ser escuchada. Así es. Pero aquí vemos el salmista donde él, de cierta forma, nosotros observando de la forma que comienza la oración, donde dice: venid, oíd todo lo que teméis a Dios. O sea, el salmista de cierta forma le está hablando a un público, a un número de personas que no conocemos, probablemente multitudes. Y de cierta forma la oración, cuando la analizamos, la oración de cierta forma tiene esta facultad. Una facultad que nosotros podemos ya sea ser usado por el Espíritu y orar en público, y muchas personas pueden tomar provecho de eso, y de cierta forma Dios, a su vez, por medio del que está orando en el momento, puede tocar muchas almas. También puede incentivar incluso a los mismos hermanos de congregaciones en la oración. Ahora, también como se hace en público,
también se hace en privado, y es lo que Dios quiere, que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos un tiempo de cierta forma con Dios, individual, sin nadie. Amén. Que solamente estemos nosotros con Dios solamente. Así es. El gran problema también que se puede observar de aquellos que de cierta forma dan la palabra a veces en público. Muchas veces las personas que están en público están dando la palabra, pero probablemente no están dando la palabra correcta. A los días de hoy y desde el tiempo de la eternidad, todo el tiempo se ha visto, porque muchas veces las personas, usando incluso la misma Biblia, determinan que quieren llegarle a un grupo de personas, y estas personas muchas veces que llegan a ellos andan buscando de cierta forma una palabra de aliento, una palabra donde una persona está buscando tratar de entender lo que es Dios, porque todo de cierta forma espiritualmente tenemos algo, un punto ahí que Dios nos puso a nosotros en el tiempo de la creación, en nuestro espíritu, que nosotros queremos buscar de Dios. Pero cuando estamos en el mundo, todavía no comprendemos de Dios. Pero ¿por qué hablo de estas personas? Porque estas personas puede ser que con el mensaje que le dan a los que están escuchando, puede ser que de cierta forma, en el peor de los casos, llegan a su casa peor que como se fueron. Ahora, tomando nota sobre eso, en el libro de Mateo, capítulo 6, le estaría hablando más o menos sobre eventos como estos, sobre cosas como estas. Y es que en el libro de Mateo, capítulo 6, entonces aquí nos da a nosotros, en el versículo 5, nos dice, y no ores, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies, en las sinagogas, en la esquina de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, ya tienen su recompensa. Pues nuestro Señor Jesucristo aquí hablando. ¿Y qué recompensa tienen ellos? Bueno, pues el apoyo de Dios no tienen. Tienen la atención de la gente, pero no tienen el apoyo de Dios. Porque Dios de cierta forma no lo va a apoyar a ellos en esos eventos. Porque de cierta forma Dios no va a apoyar algo que va en contra de su reino. Y Dios es muy claro en esto. Pero ellos le agradan dar el mensaje. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que tener cuidado hoy día con el mensaje que nosotros recibimos. Porque el mensaje que recibimos, ojo con eso, nos lo dan de la Biblia. Y el gran problema de esto es que puede ser mucho peor. ¿Por qué? Porque de no poner atención a lo que escuchamos, nos llevamos una falsa doctrina con nosotros. Así es. Ahora, en el versículo 6, dice, nuestro Señor dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Oiga esto ahora, cómo cambia de algo que va en lo secreto, entonces te lo lleva a lo público. ¿Y qué es lo público? Es radiante, porque es la luz de Jesucristo que las personas van a poder ver en ti. Tu forma de ser, tu forma de cómo tú te manejas con los demás. Y esta es la luz que ha venido al mundo, lamentablemente, pero los hombres no quisieron recibir la luz porque sus obras eran malas y decidieron seguir en las tinieblas. Pero
Hay una parte muy importante de ese versículo que nos dice: cuando tú entras a tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre. Pues probablemente esta es la parte más importante de una oración, y es que no va a haber ninguna oración que sea respondida a menos que no sea al Padre. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que esa oración tiene que ir con otra ordenanza. Las oraciones siempre van a ser respondidas al Padre, siempre y cuando sean en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Y eso es una parte que lleva la oración. La oración, de cierto, si no lleva este ritmo, o pedirle al Padre, pero en el nombre del Hijo, es de la forma que nuestro Señor quiere que sean las oraciones. Como tal, podemos ver aquí en Juan 14:13, donde aquí nos da a nosotros una parte de lo que es orarle a Dios, al Padre. Y dice, Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, que de cierta forma Jesucristo, en su estadía como hombre en la tierra, le dio todas las ordenanzas posibles a los discípulos para que todo esto que tenemos aquí, la Biblia, todo este documento, sirva como de importancia para la fe de nosotros en Jesucristo. Y lo que sucede es que respecto a lo que es la oración, nosotros por demás, como le digo, de cierta forma no todo el tiempo tenemos tal vez la mejor forma de cómo orar, pero todo eso se va de cierta forma dejándonos llevar del Espíritu, porque hay personas, como dice aquí en el versículo 7, que le voy a explicar, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Aquí todo está dicho. Palabrería, una orden todos los días de una oración. Muchas personas, por lo demás, cuando vienen donde Dios en forma a orar, no vienen con una manera sublime. Vienen directo, como diríamos, directo al grano. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar un tiempo para poder tener esa intimidad con Dios. Porque si en este mismo momento yo decidiera aquí, por así decirse, preguntarle a cada uno de ustedes, que alce la mano el que ora aquí por 2 horas. Que alce la mano aquí el que ora por 1 hora. Que alce la mano aquí el que ora por media hora. Ok, vemos 2 manos. Que alce la mano aquí el que ora por 20 minutos. Que alce la mano el que ora por 5 minutos. Quiere decir que el que ora por 5 minutos fácilmente lo que está chateando. Es chateando que está conmigo. Mandó un mensaje de text message. Y esta es mi oración. Dios, esto es lo que yo tengo para ti. Ahora bien, la oración, no vayan a mal pensar. La oración definitivamente es algo privado contigo para con Dios. Así es. El hecho de que algunos no sacamos el tiempo de orar acorde a como Dios quiere, no quiere decir que lo estemos haciendo mal. Ahora, ¿qué pasa con la oración? Es que
la oración de cierta forma a nosotros nos deja saber que tanto tiempo nosotros le damos a Dios, vamos a decir de una semana que nos da Él por completo. Y aparentemente en esta semana, por ejemplo, puede ser que venimos aquí a la iglesia un domingo. Pero ¿qué pasa con todos los otros días? Porque de hecho cuando entonces en la eternidad pasemos a un mejor tiempo, estaremos con Dios en todo tiempo. Eso quiere decir que de cierta forma, hoy día, tendríamos que hacer mejor. Más que lo que hacemos por Dios. De cierta forma, nosotros muchas veces hacemos lo que realmente a nosotros probablemente el tiempo que nos sobra. Es el tiempo que le damos a Dios. Y no debería ser así, de esa manera. Porque de cierta forma, cuando nosotros solamente le damos el tiempo que nosotros creemos a Dios, entonces Dios no va a poder tener con nosotros esa parte espiritual que nosotros realmente estamos buscando. Pero lo peor de todo esto es que esto es tan terrible para cada uno de nosotros que el tiempo que Dios no está influyendo en nuestras vidas, entonces está influyendo lamentablemente el reino de las tinieblas. Porque este tiempo lo usa el reino de la tiniebla a su favor. Porque no tenemos esa comunión con Dios. Y esto es algo que es tanto espiritual como mental. Porque de cierta manera el reino de la tiniebla utiliza eso a su favor para entrar a nosotros en nuestra mente. Porque por ahí es donde el mundo puede de cierta forma influir en nosotros. El mundo tiene mucho más tiempo para influir en nosotros que Dios mismo. Porque este es su tiempo, es el tiempo del reino de las tinieblas. Es el tiempo del príncipe de maldad. Y nosotros tenemos que tener ese tiempo devocional con Cristo, en comunión. Amén. Pero ¿qué susurro podemos tener, si así se puede decir, del reino de la tiniebla? Hay susurros que nos llegan a nosotros. ¿Cómo vas a estar perdiendo el tiempo en una oración? Es sumamente importante. Pero la oración nos ayuda a nosotros, de cierta forma, en el tiempo del día malo, a poder estar firme. Amén. A poder tener de cierta forma esa compatibilidad con Dios, que nosotros podemos detectar inmediatamente cuando una cosa no es de Dios. Cuando una cosa no viene de Dios desde muy pequeña edad, nosotros sabemos que no son buenas para nosotros. Y a esto yo le llamo los susurros del diablo. El diablo es sumamente inteligente. El diablo no va a venir de una forma tal que tú lo puedas percibir. Él va a venir vestido de ángel. Va a venir vestido de luz porque todavía tiene esa facultad. Pero nosotros que no sacamos ese tiempo de devoción con Dios, de cierta forma, el reino de la tiniebla lo usa a su favor. Y cuando digo el del día malo, me voy a lo que es, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Comienzo a observar aquí lo que puede ser el día malo, donde nos dice el apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 10 al 13, donde nos dice nosotros: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangres y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis estar firme en el día malo. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firme. Pero ¿cómo podemos estar firmes si no tenemos la armadura de Dios? Así es. No hay manera. Nosotros no estamos aquí de vacaciones en la iglesia. Nosotros estamos aquí definitivamente para la eternidad. Nosotros tenemos que buscar, saber que si estamos buscando de Dios, esto tiene que ser firme. Es como cuando tú has hecho un pacto. Es para terminar ese pacto. Y Dios lo ha hecho con nosotros. De hecho, si lo vemos de cierta forma, en el ámbito terrenal, cuando una pareja contrae matrimonio, lo hace con el fin de para toda la vida. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos un pacto con Dios y es de estar firme con Dios. Pero diríamos entonces, ok, muy bien, leíste todo esto, pero ¿qué tiene que ver exactamente con la oración? Pues muy bien, tiene que ver mucho, porque cuando yo observo y bajo unos cuantos versículos más abajo, en el versículo 18, entonces sí entra en materia la parte donde dice el versículo 18, Efesios 6, 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello todas las perseverancias y las súplicas por todos los santos. Aleluya. Bueno, pues sí tiene que ver con la oración. Así De es. hecho, te lo menciona incluso Bendito sea como su de una nombre. forma para que tenga para que tú entiendas que el escritor te está dejando saber algo. Y la Biblia tiene que ser un libro leído espiritualmente. Y Así cuando es. es espiritual, entonces tú tienes que buscarle la vuelta a lo que Dios te está tratando de decir. Amén. Donde nos dice nuevamente, orando en todo tiempo, con toda oración. O sea, como es para que sepas el mensaje. No te lo diría dos veces, al menos que no quiera decirte algo contundente, algo concreto. Entonces, nos dice con toda perseverancia y súplica para todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros. Si me voy aquí arriba, dándole un poquito rápido, al mismo Salmo 66, donde comencé en el versículo 16, nos dice, venid todos los que teméis a Dios. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son los que temen a Dios? Los santos. Los mismos santos. Así es. De hecho, de cierta forma, si nosotros podemos saber, la Biblia no está escrita para la gente que están afuera, No. sino para los que están adentro del reino de Dios, para los que andan buscando de Dios, para quien anda buscando una respuesta de Dios. Entonces, muchas personas dirían, ok, pero sí hemos visto mucho que tú has hablado de la oración, pero cuando hablamos aquí de la oración, esto nos sirve mucho a nosotros para, de cierta forma, interceder en la oración. Tengo una pequeña lista aquí por el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, por los nuevos creyentes. Tenemos que orar por los nuevos creyentes. Tenemos que orar por los débiles. Tenemos que orar por los afligidos. Tenemos que orar incluso por los tibios, por los pastores. Tenemos que orar por los planes futuros. Por ejemplo, tenemos que orar por los planes futuros porque la iglesia se está preparando, de hecho, para en el mes de julio, para un campamento. Todos tenemos que orar porque ese campamento se lleve a cabo correcto Así y que es. todo lo que está allá salga bien acorde a como lo que es el reino de Dios. Que todo sea de una forma para que cuando llegue el día de ir
todos y juntarnos sea algo que sea provechoso para nosotros, porque qué grandioso sería que cuando vamos allá podamos tener la presencia de Dios. Así es. Pero también qué grandioso sería si una persona, no voy a decir 10, una persona acepte a Cristo ahí en el campamento. Gran victoria. Eso sería grandioso. Totalmente. Pero nosotros tenemos que orar por todas estas cosas. Así es. Nosotros Bendito su tenemos nombre. que orar. Aleluya. También comenzamos a pensar de que analizamos en los versículos anteriores. Estar firme para el día malo. ¿Okay? Tenemos que estar firme para el día malo. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros vamos a decir, no hemos dejado guiar del Señor para poder seguir su camino, estar en los caminos de Dios. Esto no es solamente que vamos a tener la salvación simplemente. Esto no es tan fácil. También la Biblia nos dice, como ya se acabó de decir, van a haber tribulaciones y tenemos que estar firmes. Así es. A lo largo de nuestra vida, incluso hasta acá, cuando no hemos estado en el camino de Dios, tuvimos todo el tiempo situaciones que son las que te perciben a ti, de tú decir, no, yo no me puedo juntar con ese grupo de personas, porque ese grupo de personas, tú no tienes que estar en Dios para saber eso, para saber que tal vez ese grupo de personas no son convenientes para tu vida. Pero estas son situaciones que le digo, ahora cuando estás en el camino de Dios, esto no te quiere decir que no vas a tener tribulaciones. Como tal, aquí hablando nuestro Señor Jesucristo por medio de Juan, dice Juan 16, capítulo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Vean esta palabra. Esto no lo dice todo el mundo, pero confiad. Yo he vencido el mundo. Aleluya. Amén. Bendito sea su nombre. Santo tú eres Dios. Determinantemente, concretamente. Aleluya. A mí me encanta cómo habla Dios. Porque es que Dios habla de una forma que nos da a nosotros seguridad. Así Aquí no es. está hablando hombre. Aquí no está hablando contigo. Está hablando Dios. Amén. Pero confiad Yo he que vencido. yo he vencido el mundo. Así es. Aleluya. Gloria a su Incluso, nombre. como pueden ver, hablando del mismo tema, le puedo mencionar uno de los versículos más pequeños que tiene la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:16, 5:17. ¿Qué nos dice? Orar sin cesar. Ya todo está dicho. Hay versículos sumamente largos que dicen muchas cosas, pero este nos dice a nosotros, tan pequeñito, en dos palabras: orar sin cesar. Y ya ahí se acabó. Es decir que si Dios se molesta en su tiempo en buscar un versículo tan pequeño, pero que dice tantas cosas a la misma vez, es la forma más probable, más directa de nosotros poder tener una relación con Dios. Y esto no es para que ustedes se vayan hoy a su casa y no le oren. Hoy hay que orarle aquí al Señor. Amén. Al Señor hay que orarle. Esto no es de que yo voy a la iglesia, recibo tal vez una palabra y no hago nada con ella, porque si de hecho, vamos a decir, para mencionar a nuestro hermano Olivo, tuvo un problemita de salud y el doctor viene y le dice: tenga estas 25 pastillas para que se la beba, y no se la bebe. ¿Qué va a pasar? Dígame, no se va a sanar el hombre. No va a sanar, pero el hombre está, yo lo vi hoy yo veo que el hombre está en lo suyo, se bebió su pastilla. Pero nosotros tenemos que saber qué hacer con la palabra
que nos da nuestro Señor. Señor, como por lo tanto, a nosotros nos deja saber, aparte de todas estas cosas que hemos hablado aquí, nos deja saber que hay una parte que por demás no se puede dejar de mencionar, y es el pecado. Terrible. Esto es lo que nos tiene a nosotros en enemistad con Dios. Así es. Nos tiene a cada uno en enemistad con Dios. De hecho, nos tiene tan enemigo a Dios que nosotros no creemos en Dios. Nosotros estamos buscándole la vuelta a la situación porque hay algo espiritual adentro de nosotros que nos permite a nosotros seguir buscando a Dios. Pero el hombre, culpa de que estamos vendidos al pecado, no cree en Dios. Pero como tal, nosotros tenemos una forma de cómo alejar el pecado de nuestra vida. Y la única forma que la podemos hacer es por medio de Cristo. Así es. Pero está bien, es por medio de Cristo, pero también tiene otra forma, que es por medio de la oración. ¿Cómo le pides tú perdón a Dios por los pecados? ¿Cómo reconocemos el pecado? Pues muy bien, lo reconocemos, nosotros lo reconocemos del pecado porque Dios nos lo ha mostrado a nosotros. Pero el perdón es por medio de la oración que lo podemos hacer. Y probablemente puede llegar el momento en el que podemos decir, pero ven acá, han hablado demasiado aquí de la oración. Pues precisamente, si el Espíritu probablemente trae hoy este tema, es porque es muy necesario que nosotros podamos en oración todo el tiempo seguir a Cristo. Y en Hechos capítulo 13, versículo 37, nos dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de él es la única forma que nosotros podemos tener el perdón de pecado. Amén, amén y amén. Porque con pecado no vamos a poder estar cerca de Dios. Manchado no vamos a poder estar cerca de Dios. Pero fuimos vendidos, como se dijo anteriormente. Fuimos vendidos, y aunque no crea, esto es lo que nos mancha delante del Creador. Esto es lo que nos mancha a nosotros, que incluso hasta la misma palabra, de cierta forma, a las personas no les gustan escucharla. Las personas no les gustan orar, que mucho menos. Entonces, tenemos otra parte que no se puede quedar por demás, parte del pecado, que es otra muy importante, que es la tentación. La tentación por demás es una parte que juega un papel muy importante. Porque nosotros por medio de la oración podemos, incluso como dice en Lucas 11:4, nos dice, en esa oración modelo que nos da nuestro Señor, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, como dice el Señor. Pero por una razón, Jesucristo hace esta parte aquí, la pone ahí, porque la tentación, de cierta forma, no tiene que ser un pecado externo, algo que tú lo cometas. La tentación siempre viene desde adentro. Y una vez que hemos sido seducidos por el pecado, entonces lo cometemos afuera. Pero esto no quiere decir que no estamos pecando. Podemos pecar ahí sentaditos, podemos pecar incluso hasta durmiendo. Pero ¿cómo no podemos evitar esta cosa? Bueno, muy bien, usted va a la cama y atrévase a hacer una oración
para de cierta forma usted no tenga que dormir con ciertas pesadillas que no queremos, con tentaciones que no queremos. Y es tan difícil que yo lo voy a decir a ustedes. A veces hay personas que no pueden ni conseguir el sueño en una noche. No ha pasado a todo. Usted dura 3 horas dando vueltas en una cama. Bueno, ¿ustedes quieren tener sueño en esa situación? Le invito, comience a orar. Usted comienza a orar en ese tiempo y apuesto que se duermen de una vez, inmediatamente se duermen. Porque nosotros somos enemigos de nosotros mismos para con Dios. Usted puede estar ahí la noche entera tratando de conseguir el sueño y no puede dormir. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos orar, pero póngase a orar para que usted vea. Póngase a leer la Biblia y verá que inmediatamente le da sueño. Es increíble lo negativo y lo malo que somos. Tenemos que reconocerlo. Es increíble que una persona le da sueño inmediatamente si comienza a orar. No da jaqueca, no da de todo, comenzamos a bostezar, no pica aquí. Hacemos todo en una oración. Es terrible, pero así somos todos. Pero, por demás, también nuestro Señor Jesucristo tuvo que verse en todas estas cosas. Y fue sumamente terrible lo que tuvo que pasar Jesús. Si podemos observar la noche incluso donde ya nuestro Señor estaba preparándose para que lo fueran a buscar para ser crucificado. Nuestro Señor como tal tuvo que pasar muchas cosas. Y aquí le voy a presentar una, donde dice en Mateo capítulo 26, en el versículo 40. Estaría leyendo el 40 y 41, donde dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, esto es Jesús hablando, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad, porque para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ustedes escuchan esta parte por lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros no tenemos fe si no queremos, porque aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Y no tenemos que ir a hacer quedar mal a nuestro Señor allá nosotros. Aunque le puedo decir que si nosotros estuviéramos allá, estuviéramos haciendo todito lo mismo. Todito estaríamos ahí en ese mismo momento. Jesús nos hallaría a nosotros, a cada uno de nosotros también durmiendo. Porque como dice él, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa es como le digo, nosotros, motivo de la tentación, le podemos quedar en cualquier momento mal a nuestro Señor. Y estas son pocas para las cosas que el Señor pasó. Como de cierta forma, si le puedo decir, en una ocasión nuestro Señor fue a llevarle a un señor su hijo con un demonio, pero se lo lleva a los discípulos. Presten atención, le lleva esto a los discípulos, le lleva el hijo para que le saquen el demonio. Y aparentemente, por lo que se puede escuchar ahí, ese demonio jugó con esos discípulos. No lo va a sacar. No lo podrán sacar. Y el hombre viene donde Jesús, aquí en el Mateo 17, versículo 16, donde dice: y he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. En el 17 dice:
Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Oiga la frustración de nuestro Señor en ese momento. Traédmelo acá. Y muy bien, Jesús resuelve el problema. Resuelve el problema, sana el muchacho y todo pasa muy bien. Pero los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué no pudimos amarlo? Y en el versículo 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, que nosotros, todo lleva un orden. Si nosotros tenemos un daño estomacal, no nos vamos a beber una pastilla para la cabeza, para el dolor de cabeza. No nos va a hacer nada. Pero dice nuestro Señor aquí: este género no sale sino con oración y ayuno. Ahí está. Ahí está la cura nuevamente. ¿Cómo sale? Con oración y ayuno. Es sumamente importante la oración. Pero cuando tú analizas la parte de oración, tú dirías: por demás, oración entiendo que me ayudaría a no caer en tentación. Pero por ayuno, recordando que la carne es débil, un ayuno de cierta forma a nosotros nos ayuda a poder combatir con la carne y poder tener una respuesta más clara de aquello que está pasando. El gran problema es que, como tal, muchas veces nosotros estamos dando pasos en el mundo y en el camino de Dios a la misma vez. Y esta cosa nos trae malas consecuencias. Así es. Estos discípulos probablemente estaban pasando por una facultad de la que no podemos saber porque no está dicho, pero es lo que nos pasa incluso a nosotros hoy día también, que hay cosas que nosotros no la podemos comprender o resolver porque de cierta forma no están en el plano espiritual que nosotros estamos supuestos a resolver. No estamos ahí porque Dios no está ahí. No le estamos orando a Dios para tener dirección. No estamos buscando tampoco esa dirección con el Señor. Y el momento era algo frustrante para el Señor. Pero observamos aquí, me gustaría que vayan todos a el Éxodo, capítulo 34. Y aquí sí podemos ver probablemente una oración. Éxodo. Éxodo capítulo 34, del 3 al 8. Amén. Okay. Bueno, como se dijo hace un momento, recuerdan cuando se dijo respecto a orar en público o ya sea en privado, nosotros tenemos que tener una parte con Dios. Aquí vemos esta parte donde está el Creador hablando con Moisés algo directamente. ¿Por qué? Porque al igual que como le digo, la oración nos sirve a nosotros para tener un tiempo con Dios específicamente. Dios quiere tener ese tiempo. Y aquí en el versículo 3, comenzando ahí lo podemos ver, donde dice: no suba hombre contigo, ni perezca algunos en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso,
y piadoso, tardo en la ira y grande en la misericordia y la verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y dice, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Observen esa parte ahí. Ahí podemos ver que alzó la cabeza al suelo y específicamente en ese momento adoró. Pero Dios quiere una parte contigo, no quiere incluso ningún tipo de errores. No quiere ni animales, ni bueyes, nadie en el campo donde tú vas a estar conmigo. Dios de cierta forma quiere este tiempo con cada uno de nosotros. Pero no, estamos muy ocupados, somos muy ocupados, tenemos demasiadas cosas que hacer. El trabajo, el día a día, la vanagloria de la vida nos tiene a nosotros alejados. Y es un sistema que lo usa el mundo a su favor, donde de cierta forma nosotros se nos hace difícil que una oración a nosotros no sea respondida correctamente. De cierta forma, las oraciones muchas veces no son respondidas correctamente a nosotros. Porque, como dicen Oseas 7:14, Oseas 7:14 dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. ¿Qué pasó aquí? Y no clamaron a mí con su corazón cuando clamaban a mí sobre sus camas. Ciertamente a veces incluso es desagradable y Dios se siente de esa forma, siente que es un momento desagradable, que venimos donde Dios específicamente cuando tenemos problemas. Y Dios está ahí, eso no quiere decir que no nos responde, pero de cierta forma muchas veces venimos con tanta prisa a donde Dios, que solamente nos interesa que decirle a Dios lo que queremos que Él escuche. ¿No le ha pasado tal vez a ustedes un vecino, un amigo, un familiar, viene donde ti y te dicen, préstame esto, y ni siquiera te da los buenos días? Es sumamente desagradable. Una persona tiene 5 meses sin hablar contigo, te habla y va directo a lo que él quería decirte. Y tú dices, oye, pero ¿qué pasa? Tú tienes tanto tiempo que ni siquiera te da un buenos días. Buenas tardes, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Dios se siente a sí mismo de esta manera. Cuando nosotros no venimos donde Dios, con una forma sublime, una forma donde queremos escucharlo primero a Él. Como nos dice aquí el salmista a nosotros, en ese salmo que todos nos conocemos, donde dice el Salmo 23, capítulo 1 y 2, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Entonces, de cierta forma, observamos aquí al salmista que nos da una dirección de cómo debe de ser una oración. Una oración sin repeticiones. Una oración donde de cierta forma yo analizando y digo, ok, este no lo conocemos todo, pero yo me voy unos cuantos versículos más abajo, en el versículo 6 de ese mismo
digo, oh, pero este me gusta mucho más porque dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiará todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré largos días. Oye, pero esto suena sumamente... Y lo bueno de esto es que uno escucha ese salmo al principio. Todo el mundo sabe, Jehová es mi pastor, nada me faltará en todos los lados. No, y es bueno porque de cierta forma la gente se va familiarizando. Tú ves la gente que incluso no saben de Dios mucho y se saben esa parte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad que sí? Sí, pero tú le dices, léeme unos cuantos capítulos un poquito más abajo. Y ya ahí terminó mi devoción con Dios. Hasta que comanía por. Terminó la devoción inmediatamente, sí. Entonces, de cierta forma, como tal, Dios tiene esta parte para nosotros. En Romanos 14:11, donde nos dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y Filipenses 9, versículo 2, Filipenses 2, versículos 9 al 11 nos dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, por hoy, podemos decir que